Sí. Bueno, muchas gracias. Qué lindo este encierre de ciclo de tantas cosas, ¿no? Y qué bueno que hay crisis en el medio, porque son fundamentales para crecer, que sea muy fructuoso. Que así sea, Dios te oiga, querida. Eh, sí, bueno, entonces vamos a entrar con el cuerpo desde la ecoteología. Primero entonces haciendo el contexto, como siempre lo hacemos, que la ecoteología surge como una teología constructiva, que es distinto de la teología sistemática. Eh, y hay dos maneras del qué hacer de la ecoteología. Una es la ecoteología desde Estados Unidos o de otros países desarrollados y la ecoteología desde Latinoamérica. Las dos maneras de ese qué hacer de la ecoteología son a partir de esa comprensión de que hay límites en la manera como se desarrolla la teología sistemática. Y todo lo que voy a decir hoy viene mucho más de la ecoteología latinoamericana porque es la teología que yo conozco más de cerca y que tiene que ver con mi experiencia como latinoamericana y que es lo que nos va a llegar también más a los que están aquí porque me imagino que todos sean latinoamericanos. eh, entonces, y eso tiene que ver un poco también con lo que ya vimos en la semana que tratamos sobre la teología latinoamericana, de ser una teología contextual en este continente donde el cuerpo siempre está muy presente por la opresión, porque es el cuerpo que sufre, que siente el hambre y todo eso. Eh, Además de este contexto sobre la ecoteología y cómo se hace, hay también el contexto de la ecología. Ecología es un estudio multidisciplinar y que el griego significa oikos es casa y nomos es administración o cuidado. Entonces sería como que el estudio del cuidado con la casa. Es un término muy general. Hoy día la gente de las ciencias exactas cree que ecología es solo sobre biología, pero no, es mucho más que eso. Y hay un marco histórico del primer día de la Tierra en 1970, que es cuando empieza la movilización ambiental y la ecología empieza a estructurarse más como un movimiento de cuidado con la creación y de pensar de una manera multidisciplinar. Y todo eso surge en contraposición a la cosmovisión cristiana, porque lo que este movimiento de la ecología empieza a percibir es que toda la sociedad occidental se construyó desde una percepción del mundo en que el hombre es la supremacía sobre todo. Y eso viene de una lectura de Génesis, porque la sociedad occidental fue una sociedad construida sobre el cristianismo y la manera como el cristianismo era interpretado. Entonces la ecología surge en contra de esa cosmovisión cristiana equivocada y por su vez entonces la ecoteología viene a rescatar esa cosmovisión cristiana de comunión, de que el hombre no es una supremacía, sino que es parte de esta creación en comunión. Y por eso entonces, así como empezamos la temporada con Juan Pablo II, que tuvimos que ver los relatos de la creación, ahora para terminar la temporada tenemos que ver los relatos de la creación, pero desde la ecoteología. Y entonces no voy a decir las cosas que ya dije cuando hablé sobre Juan Pablo II, que son cosas en común de dos relatos, las mismas intenciones, sino que me voy a fijar en dos puntos principales, para ser sucinta también, que es la cuestión de la humanidad en su pluralidad como imagen y semejanza de Dios y la cuestión del pecado, cómo entender el pecado. Entonces, cuando volvemos a los relatos de la creación desde esa perspectiva de la ecoteología, de entender la creación como una comunión de amor, la primera cuestión es eso de ver, de utilizar de la interpretación bíblica que tenemos hoy, del método histórico crítico, y ver que los términos utilizados cuando se habla de Adán
o cuando se habla del hombre y de la mujer, respetan esa comprensión de una comunión de la humanidad y de una pluralidad de la humanidad. Entonces, no es que hay un androcentrismo, ¿no? No hay una exaltación del hombre. El hombre fue el primer ser creado y después vino la mujer. Sino que en el hebreo original se habla de Adán, pero Adán era el término general del género humano. No significaba hombre. Y solo los términos utilizados entonces para la diferenciación entre hombre y mujer solo aparecen en el relato de Génesis del segundo capítulo, cuando Dios crea desde la costilla del primer ser humano la hembra, y de ahí entonces empieza a distinguirse Adán y Eva. Y los términos en hebreo son otros, es ish y shah que se utiliza primero para decir que hay un macho y hay una hembra. Pero entonces antes, cuando es creada esta humanidad, la humanidad que corresponde a ese plan divino de creación es una humanidad de modo general, y que entonces su esencia se mantiene para la posibilidad de relación en comunión con Dios, unos con nosotros y con la naturaleza, en esa diferencia de macho y mujer, en igualdad de humanidad. Y entonces la otra cuestión sobre los relatos de la creación, con esta comprensión más de la comunión que tiene la ecotología, de esta conexión, no me acuerdo cómo es en español el término que utiliza Papa Francisco en Laudato Si, pero creo que es conexión, ¿no? Porque en portugués es interligación. Ok. Interconexión puede ser también. Interconexión, sí. Sí, podría que ser. creo que no utilizaron eso Pero creo en que la no. traducción oficial del Vaticano. Exacto. Pero bueno. Entonces, el pecado, para entender desde esa perspectiva que tiene la ecoteología de la interconexión, hay que entender primero que la creación no es un punto en la historia que empezó y listo, y ya está, fue creado, y que la creación no es un acto divino aislado, solo crear, sino que la creación es una creación en proceso, y que entonces se desarrolla, se hace distinta, hay cambios en ese proceso de creación a lo largo de los años, y que la creación es también un acto divino de salvación. Y como creemos en la Trinidad, es también un acto de unificación. Y entonces, cuando Dios crea, Él también salva y Él también unifica. Y eso siempre está presente. Dios siempre crea, siempre salva y siempre unifica. Y por eso, ¿cómo entender el pecado? Porque si nosotros decimos que el pecado original es el primer pecado y por eso entonces Jesús tuvo que venir para corregir eso que salió fuera del plan divino, eso estaría como que poniendo ¿cómo se dice? Una condición para la acción humana. Entonces Dios no sería libre. Como que, se equivocó la humanidad, entonces ahora tengo que salvarla. Literal. Pero no, la salvación es una salvación para el amor, que siempre estuvo presente en la intención divina de crear. Porque Dios siempre tuvo la intención de crear para la comunión de amor pleno. Entonces, entender el pecado y el pecado originante, no original, pero el pecado que es origen de todos los otros pecados y quien es todavía origen de nuestros pecados hoy, es esa ruptura de la posibilidad de comunión. Y entonces la ruptura de relacionarme con mi prójimo, con Dios, con la naturaleza, desde una dinámica de amor. Y de ahí, de eso que viene la soberbia, el egoísmo, las mentiras, todos los pecados. Entonces esos son los dos puntos principales que la ecoteología nos ayuda a comprender mejor sobre los relatos de la creación.
Y entonces el cuerpo, en el medio de todo eso, está como parte integral de la comunión de amor. Y la manera como la ecoteología lo desarrolla, tampoco, así como la teología latinoamericana nunca tiene el cuerpo como un objeto de estudio concreto, sino que el cuerpo siempre está presente porque es una teología contextual. En la ecoteología, ¿cómo se dice? La mayoría de las veces no tiene el cuerpo como objeto de estudio centrado como principal. Aunque en las ecoteologías feministas sí. Okay. Pero eso puedo comentar al final si tenemos tiempo. Pero lo que sí pasa es que hay una comprensión del cuerpo más integral y entonces no hay la necesidad de ponerlo siempre al centro, sino que entender en la dinámica de amor de una manera integral y entonces valorarlo sin ponerlo como el centro de todo. Entonces es una cosa más equilibrada, ¿no? Entonces como que el resumen para mí de la manera como se comprende el cuerpo desde la ecoteología está todo presente en la encíclica Laudato Si de Papa Francisco, porque él menciona el cuerpo varias veces y los puntos principales en que él menciona el cuerpo son un resumen de todas las consecuencias de cómo el cuerpo es pensado desde la ecoteología. Y él empieza ya en el segundo párrafo de Laudato Si diciendo que nos olvidamos que somos tierra, somos polvo. Nuestros cuerpos tienen componentes del cosmos. Nos olvidamos de eso. Uf. Entonces, ese es ya el principio de cómo entender el cuerpo en la ecoteología. Es que el cuerpo está hecho de la materia que está en el mundo y en el cosmos. Y hay incluso, yo vi una vez un documentario en Netflix que hablaba sobre eso, no me acuerdo el nombre del documentario, pero que hablaba de eso, de que hay como que micro, no sé cuál es el término, de componentes en nuestras células o moléculas o qué sé yo, que corresponden a micromoléculas, qué sé yo, no sé, de las estrellas o del polvo de las estrellas. Es una cosa muy loca. Y es la realidad, o sea, hay pruebas científicas. Y no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es eso, es realmente parte de la creación. Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Otro punto principal sobre la comprensión de la ecoteología sobre el cuerpo es el paradigma de Jesucristo como cuerpo. Y eso sería lo obvio, ¿no? Si creemos en la encarnación, creemos que Dios se hizo cuerpo, pero siempre pasa como que no paramos para reflexionar realmente cómo era el cuerpo de Jesús y cómo era su presencia como cuerpo. Y entonces el paradigma que Jesús nos da es primero, de ese amor-servicio que siempre toca las personas, que siempre mira a los ojos y que siempre contempla la naturaleza. Esa es una de las cosas que siempre me gusta también resaltar, que los momentos de oración más íntima que Jesús tiene con el Padre. ¿Yo dije esto la última vez o no? No, no lo recuerdo. No. Ok. Como hiciste que me bloquearan Instagram, pues la verdad es que no lo recuerdo. Bueno, entonces, los momentos de más profunda intimidad en oración de Jesús con el Padre son todos en la naturaleza, no son en la sinagoga. Uf. Y entonces, eso también, la presencia de Jesús como cuerpo, contemplando la naturaleza, es lo que le ayuda a tener una espiritualidad más profunda y más íntima con el Padre. Y además, Él trabaja con sus manos. Jesucristo es artesano porque es hijo de José, que es un obrero, ¿no? Y todo eso, entonces, todo lo que Jesús es revelación de Dios. Entonces, toda la manera de Jesús ser cuerpo es revelación de Dios. Entonces, eso de contemplar, de la oración contemplativa en la naturaleza, eso de tocar a las personas, los gestos concretos del cuerpo de Jesús, la manera como los milagros siempre son un intercambio de cuerpos.
eso es revelación de Dios. Bueno, entonces vimos ya, primero que el cuerpo está compuesto por cosas del cosmos, después que Jesús es el paradigma del cuerpo, y otro tema es entender entonces el cuerpo como don de Dios. Y realmente es ese camino de volver a rescatar la comprensión del cuerpo de una manera integral con la creación y desde el paradigma de Jesucristo, que posibilita entonces comprender el don de la creación. Porque mientras vamos nos sensibilizando para los procesos del cuerpo y todo eso como don, eso genera también una sensibilización con los procesos de la naturaleza y nuestra interdependencia con la naturaleza. Entonces es una dinámica muy conjunta de percibir el cuerpo como don en toda su integralidad, de sexualidad, de deseos, de estar en el mundo, de relación, de trabajar, todo eso en dinámica con la naturaleza, porque dependemos de ella para estar y para sobrevivir. Y todo eso como don, como parte de la dinámica de amor. Y eso entonces, entender el don del cuerpo, que posibilita entender el don de la naturaleza, nos lleva también a la conversión ecológica. Y entonces, Papa Francisco en la Laudato Si nos recuerda que ese proceso de valorización del cuerpo y del paradigma de Jesucristo nos ayuda a desconstruir el dualismo que predominó por tanto tiempo en el cristianismo y rescatar esa comprensión de que espiritualidad y corporeidad siempre tienen que estar juntas. Si no, es una herida muy profunda en el propio principio del cristianismo, porque Dios se hizo cuerpo. Entonces no podemos nunca desvincular los dos, la espiritualidad y la corporeidad. Y entonces, para comprender todos esos puntos, están en Laudato Si, y después yo le dejé las notas con Marco y lo pueden ver después para ver cuáles son los números específicos donde Papa Francisco habla sobre todo eso. Pero entonces, con eso de entender la integralidad entre espiritualidad y corporeidad para una conversión ecológica también, un otro punto muy, muy importante que Papa Francisco nos recuerda sobre el cuerpo desde la ecoteología es la comprensión de los sacramentos, porque todos los sacramentos tienen que ver con el cuerpo y tienen que ver con los bienes de la tierra, porque hay el agua, hay el aceite, hay el fuego, hay siempre las manos como instrumentos para la gracia, ¿no? Y entonces, cuando entendemos el cuerpo como don, la naturaleza como don, llegamos a comprender todavía de una manera más profunda los sacramentos como don, y un don siempre que integra la naturaleza y el cuerpo, la naturaleza y la corporeidad. Y eso está de manera más elevada, se manifiesta de manera más elevada en la Eucaristía, porque Jesucristo elige la manera más normal, más del cotidiano, para mantenerse presente en nuestras vidas, que es a través del cuerpo, y del pan y del vino, que son hechos desde los bienes de la tierra, para entonces construir el banquete de comunión, el banquete de encuentro, el banquete donde se manifiesta la pluralidad de la humanidad, y todo tiene sentido en la dinámica de amor de ese banquete, que se da a través de los bienes de la tierra y del acto de comer, que es esencial para el cuerpo. Entonces son cosas muy mundanas, muy normales, pero que son entonces sagradas porque están dentro de esa dinámica de amor. Y aquí voy a leer entonces cuando Papa Francisco habla sobre esa dinámica del cuerpo y de la Eucaristía, él trae una citación de Juan Pablo II, que entonces así encierro la temporada, como que haciendo, volviendo que entonces, hablando sobre la Eucaristía y esa manera como conecta todo, la corporeidad,
la naturaleza, el cosmos, la citación de Juan Pablo II es que la Eucaristía es un acto de amor cósmico. Y así dice Juan Pablo II. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo, de todo el mundo. Y por eso que es cósmico. Puede ser en el lugar más escondido, más de la nada, pero la Eucaristía será esa representación de los bienes de la tierra, del mundo y del cosmos, porque se trata de la salvación de todo lo que existe, de todo lo que fue creado por amor, para el amor, para estar en la dinámica relacional de amor y que será en plenitud en la vida eterna. Así que ahí está de manera resumida la ecoteología del Vaya, cuerpo. vaya, querida. Esto que dijiste al final me suena mucho a Teilhard de Chardin, que también hablaba de la Eucaristía y el cosmos también. Qué interesante, Uh-huh. qué interesante. Creo que diste en la llaga en varias cosas que me parecen interesantes retomar. Primero el tema de la reinterpretación del pecado que llamamos mal en algunos espacios original, ¿no? El dejar de llamarlo original, sino originante, ¿no? Como un primer punto. Yo también me hago la cuestión, yo no sé, me cuesta creer que éramos perfectos y ya luego no lo éramos. Yo creo que el ser humano desde el principio ha sido fragilidad, ha sido tierra, ha sido barro. Y bueno, esa fue la manera en la que en algún momento la iglesia comprendió esa fragilidad, pero creo que hoy hay que reinterpretarlo y creo que la ecoteología da en el punto clave para comprender eso, ¿no? Eso me parece muy interesante. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el último episodio que tenemos de esta temporada con Susi porque va a volver. O sea, ya se me están ocurriendo cosas. A ver si el otro año nos lanzamos un curso con Susi, hacemos alguna cosa por ahí más formal para quien quiera profundizar en ecoteología. Bueno, de ahí veremos, ahí veremos. Si alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera poner en la mesa del diálogo para reflexionar y para abordarlo, yo le hago a Susi la siguiente pregunta. ¿Por qué, Susi? Yo no sé cuál es tu experiencia, pero en estos días me encontré una frase de un sacerdote en redes sociales diciendo que lo propio del cristiano no es nada de la ecología ni nada de eso, porque lo que el cristianismo tiene que anunciar es la muerte y la resurrección de Cristo y todo eso. Tú sabes que el tema de la Pachamama en el Vaticano creó un revuelo en algunos sectores de la iglesia. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es el punto nuclear del problema de por qué a algunos sectores les cuesta más comprender que es propio del cristianismo el cuidado de la casa común? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, no es un problema, no hay un problema nuclear, no hay un solo problema, es una red de problemas. Y una de las cosas, y es ese contexto que yo había dado de que la sociedad occidental se construyó de una manera de lo que era legitimado como correcto, de la manera del quehacer teológico, de la manera de pensar la iglesia y pensar la pastoral. Y eso es una herencia que tenemos. Y es muy difícil desconstruirlo, porque entonces hiere toda esa estructura de institucionalización de la iglesia, hiere una estructura de poder y es muy complicado. Y además hay el dualismo siempre presente, que ya es una tendencia natural por la realidad del pecado, porque si entendemos el pecado como una ruptura de las cosas, naturalmente somos ciegos a la integralidad del cuerpo y del alma, de la materia y de lo divino. Pero además de la tendencia natural por la realidad del pecado, de no conseguir ver la integralidad de las cosas, tenemos esa herencia histórica de un dualismo platónico, un dualismo cartesiano, un dualismo... ¿Cuál es el otro más reciente? Bueno, hay varios dualismos que nos influyen en el cristianismo. Y aceptarlos hoy o en ese contexto post-iluminación se lo ve como un riesgo a la fe, un peligro de caer en lo pagano. Y eso también es muy
problemático porque si vamos a analizar, por ejemplo, San Agustín, que es considerado uno de los grandes doctores de la Iglesia, él utiliza de filosofías paganas para desarrollar lo que hoy entendemos como doctrina de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino también. Él es total Aristóteles y es pagano y lo utiliza para ayudar a hacer la doctrina. Pero hoy no tenemos la capacidad crítica de entender ese proceso histórico de la manera como se construye el saber teológico y cómo se construye la comprensión de la Iglesia. Por eso, cualquier cosa que pueda parecer rara o desde afuera de la manera como la Iglesia es y fue construida, que fue de una manera limitada, lo ven como un peligro para la propia estructura de la Iglesia. Entonces, parece que es una red de problemas. Claro. No sé. Y sí. Yo tengo mucha dificultad de entender cómo hay gente que no entiende. O sea, está bien si no quieren utilizar el término ecologías. Bueno, está bien. Utiliza otra palabra, pero hay que cuidar la casa común. Pero los recursos se están acabando. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo no entienden que estamos haciendo daño y que las próximas generaciones no van a tener la misma calidad de vida que nosotros? Eso es lo que no me entra en la cabeza, pero bueno. Y que sin casa común no hay vida humana, o sea. Sí. Creo que ahí entra hasta el tema pro vida, querida, ¿no? El tema de, pucha, o sea, sin tierra, sin un planeta donde vivir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, creo que es interesante. Bueno, Susi, yo creo que la gente no ha dejado ninguna pregunta por aquí, entonces vamos a hacer así como una serie de preguntas flash, como si fuera un programa de televisión, para que despidamos este espacio. 3 tareas que nos dejas para vivir y para seguir integrando estas teologías del cuerpo que hemos visto. 3 tareitas que nos dejes ahí, que tú digas, oye, 3 cosas puntuales que habría que hacer después de ver estos 4 episodios con Susi. Bueno, en primer lugar, leer siempre que puedas el primer y el segundo capítulo de Génesis, con estas nuevas maneras de interpretarlos. Eso es lo primero. Segundo lugar, rezar con el cuerpo. Y puedes empezar simple, siempre poniéndote de rodillas en algún lugar de la habitación. Porque yo empecé así, ese fue mi proceso. Yo empecé a rezar de rodillas cuando estaba muy cansada. Porque yo no conseguía rezar como siempre rezaba, hablando, leyendo la palabra, lo que sea. Entonces empecé a ponerme de rodillas y sentir el cansancio y como que tirarme, ¿me entendés? Entonces, eso de rezar con el cuerpo. Hay que buscar una posición en que sientas tu cuerpo más presente y entender cómo la manera como está presente tu cuerpo revela una posibilidad de relación con Dios. Sea el cansancio, o sea la alegría, o sea lo que estés sintiendo en el momento. Y en tercer lugar, además de aprender a rezar con el cuerpo, hacer esos ejercicios de rezar con el cuerpo, tocar el cuerpo, que es otra cosa también muy distinta y que no estamos acostumbrados. Abrazarse sería mi ejercicio principal para los que nos están viendo. Y abrazarse sintiendo el latido del corazón y quedarse así por unos minutos. Solo eso, sintiendo el latido del corazón y tu respiración y sentir tu cuerpo presente. Y eso, solo eso, varios días. Y empezar entonces a percibir cómo percibes tu cuerpo en estos momentos. Y de ahí empezar una jornada de redescubierta del cuerpo. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta, a propósito, porque también la dejan por aquí, Enrique Luna pregunta, ¿cómo mantener una relación con la creación sin caer en un panteísmo? Perfecto. Porque creemos en Dios creador. O sea, esto es lo primero. Entendemos que hay un ser que es 3 personas que se relacionan y se revelan. Eso desconstruye cualquier peligro de panteísmo. Sabemos que Dios está en todos lugares porque es creador y Él se manifiesta en todo que creó, pero no que todas las cosas son Dios. Es muy distinto. Él siempre está presente, pero Él no es todo lo que está.
¿no? Las cosas revelan el creador, pero no son el creador. Así que... Oye, y ya definiste ahí mismo el panteísmo, porque Patti Arroyo lo preguntaba, ¿qué es el panteísmo? Es esa creencia, ¿no? de que Dios es todo, ¿no? Dios es como una energía que está en todo, y no esta idea desde el cristianismo que tiene que ver con que todo lo creado revela a Dios, ¿no? Es signo de Dios, incluso diría sacramento de Dios, ¿no? Nos muestra la realidad divina de Dios. Bueno, Susi, tercera pregunta. ¿Algún libro? Puede ser de teología del cuerpo, puede ser de teología feminista, puede ser algún libro que nos recomiendes leer en este tiempo de pandemia, porque esto va para largo, querida. ¿Algún autor? Pues si puede ser en español, mejor, porque bueno, pues ya sabes que tenemos la limitación. Cuéntame, a ver, ¿qué libro nos recomendarías ahí como para pasar el rato? Hay un libro de Ivone Guevara, que yo había comentado la última live, que se llama Ecoteología Feminista. Espera, lo tengo acá. Ahora, no sé, creo que me estoy confundiendo del nombre. es Ecoteología Feminista, no sé dónde está. Ecoteología Feminista. No, Intuiciones Ecofeministas. Intuiciones ecofeministas, muy bien. Sí. Ok, recomendado, muy bien. Susi, una canción para este tiempo que nos regales, no sé si puede ser en cualquier idioma. Una canción de Pero Ta Chingó, que es una dupla de Argentina, que se llama Toca. Ok. Oye, que vean el videoclip también. Toca, y puedes escribir eso, como, no sé cómo se, Pedro, no entendí cómo se escribe. Pero Ta Chingó. Es un nombre raro, no sé qué significa el nombre. Chingó. Ok, listo. Se llama Toca. Toca. Muy bien, muy bien. Bueno, Susi, una última pregunta para despedirnos y para, obviamente, darte las gracias por este espacio que nos has regalado, por tu tiempo, en gratitud también. Yo no tengo manera de pagarte de verdad todo lo que nos has entregado y te lo agradezco porque de eso se trata también la teología, de construir red entre quienes ya van más avanzados, quienes estamos todavía estudiando, con quienes ya llevan muchísimo más camino, es decir, trabajar en red para seguir poniendo la teología al servicio de la gente. Un último mensaje de tu parte, alguna conclusión final, alguna intención final que quieras proponer y nada, también nos comprometemos a orar por ti, por tu vida y por tu camino teológico, de verdad, porque al menos a mí me da muchísima alegría, muchísima paz que la iglesia cuente con gente como tú, de verdad. Muchísimas gracias y bueno, ¿qué quieres decirnos para cerrar este espacio? No, yo te agradezco porque esa invitación fue súper cool para mí. Me encantó y lo que dejo de último mensaje es como que entender momentos como este y ese tipo de interacción son los puentes que necesitamos hoy día para construir esa integralidad y rescatar esa comprensión de la creación como comunión. Así que te agradezco no solo por la invitación y por estos momentos, pero de estar concretizando esa dinámica de puente, de comunión, de amor y dándole sentido a la teología que así salimos de la academia y lo ponemos en el mundo. Muy bien, muy bien. Oye, por ahí Fray Víctor me comentó un proyectico, así que por ahí tendremos que dar esa noticia, pero vamos a dejarlo ahí nomás picado. Y bueno, nada, Susi, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden a todos los que están aquí conectados que este episodio va a estar disponible en YouTube, si Dios me lo permite, el miércoles. Debajo de la descripción del video en YouTube dejaré las notas de Susi, sus redes sociales, alguno que otro libro o artículo que nos pueda ayudar a seguir profundizando. Y nada, nos vemos en la sexta temporada. Susi, estás cordialmente invitada para hablar con Pepe Ruiz, jesuita de Estados Unidos, sobre la oración cristiana, lo propio de la oración cristiana. Bueno, vamos a hablar ahí también de la oración con el cuerpo, justamente, así que se empata muy bien, se empata muy bien. Susi, que sigas con la alegría, con la esperanza, que Dios te bendiga un montón, que te acompañe, que te banque, que te ayude, que te anime, y gracias por todo lo que nos entregaste en esta quinta temporada. Que Dios te bendiga y un abrazote y un besote para ti, hasta allá, hasta Brasil, y bueno, por acá esperamos tenerte de vuelta. Gracias, que Dios te bendiga también en este momento tan importante. Gracias. Chao a todos, que Dios les bendiga, feliz noche.
Oren por nosotros con María Francisco y seguimos construyendo espacios. Los vemos en la sexta temporada muy, pero muy pronto. Chao, chao.